Saludamos, no sé si hay alguien conectado en Zoom, no sé, pero bueno, saludamos también si hay alguien conectado. Vamos a compartir un fragmento de la palabra del Señor en esta noche para reflexionar, para agradecer a Dios por todo lo que ha hecho y hace a nuestro favor, ¿no? Día a día, que a veces no llegamos a darnos cuenta lo que significa pasar de muerte a vida como Él ha hecho a nuestro favor, ¿no? Yo había comenzado hace varios meses atrás un estudio de Isaías, recuerdan, Isaías 61, 1 al 4, habíamos empezado con ese estudio. Había quedado yo en el versículo 2 a la mitad, pero ¿qué pasó? Fui avisado el lunes de que me tocaba compartir y la parte que yo estaba en la mitad es muy profunda y muy amplia. Y no tuve el tiempo del lunes hasta ahora un día solo y no pude prepararlo. Así que la próxima seguiremos con eso que había quedado en la mitad del versículo 2, que era el día del Señor. No lo pude hablar por el tiempo, pero vamos a compartir, si me acompañan, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 37, un maravilloso libro de Ezequiel, que mucha gente dice que es difícil de interpretar, que es difícil de analizar, pero cuando el Espíritu Santo ilumina con su verdad, llegamos a todo conocimiento de lo alto, ¿no? Mayor que cualquier maestro humano, mayor que todo es Dios. Si uno le pide con un corazón sincero, Señor, muéstrame tu palabra, tu verdad, Él la va a enseñar mejor cualquier hombre. No digo que los hombres no enseñen bien, que Dios use a maestro la palabra, pero el verdadero conocimiento lo trae. Así que, si me acompaña el capítulo 37, vamos a leer el Valle de los Huesos Secos, un pasaje maravilloso en las profecías de Ezequiel. Ezequiel 37, vamos a leer del versículo 1 al 16. ¿Sí? Cuando vamos a comenzar a leer la palabra de Dios, vamos a orar al Señor para que Él nos guíe. Padre Santo, te agradecemos poder estar escuchando tu palabra, Señor, te pedimos que nos hables, Señor, todo lo que nos tengas que comunicar, Señor, para que nos exhortes, nos guíes y nos lleve a un camino de bendición, Señor, con la riqueza infinita que tiene para cada uno de nosotros, Señor. Que nos hables al corazón y que podamos ser no oidores olvidadizos, sino que poner en práctica, Señor, en todas las situaciones en esta vida. Gracias por eso, en nombre de Jesús. Amén. Así que bueno, queridos hermanos, vamos a leer el versículo 1, dice, el valle de los huesos secos, dice. Versículo 1, Ezequiel 37, dice, la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos, por todo alrededor. Y aquí quedan muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos, y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha hecho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a tierra de Israel, y sabré que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Amén en la palabra de Dios. El profeta Ezequiel
cuando el rey Nabucodonosor, en el año 597 a.C., derriba el último bastión del reino de Israel y de Judá, que fue Judá misma, Jerusalén, y lleva exiliados a Ezequiel y toda la gente aristocrática, los hombres de guerra valientes y esforzados, que dejado los pobres de la tierra, los dejó en el olvido porque no les importaba, pero sí los profetas, sí la gente de jerarquía, ¿no? Si podemos llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque Dios no hace excepción de personas, sí usa diferentes maneras, pero no desecha al pobre, al sabio o al que no tiene conocimiento. Su gracia es para todos. Fue antes, fue hoy. Depende del ser humano tomar esa gracia. Entonces este profeta fue exiliado. Él fue, cuando uno empieza a leer el libro de Ezequiel, en el capítulo 1, fue con estos gentes a vivir al río, junto al río Quebar, dice la palabra de Dios. Ahí es llamado por el Señor, en la visión gloriosa que tiene de Jehová, esa visión que muy pocos tuvieron, de tener el privilegio de ver el trono de Dios, el trono de la gracia. Dice que vio uno sentado en el trono, que resplandecía, que tenía desde arriba de su cabeza hacia abajo un fuego resplandor, un color superior al oro, y sus pies bronce bruñido, decía, ¿no? La manifestación gloriosa del Dios Todopoderoso. Él tuvo esa visión gloriosa y es llamado a profetizar sobre un pueblo rebelde, un pueblo que no quería escuchar y que aún no escucha. El mismo pueblo rebelde que hoy tenemos a nuestro alrededor, un pueblo que no quiere escuchar la palabra de Dios, la gente que se burla, la gente que dice la vida es una, yo hago lo que yo quiero. Lo mismo sucedía antes, se sucede hoy. La historia del ser humano se repite, como dice Salomón, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que fue, es y va a ser, ¿no? Cuando dice en Eclesiastés, el rey Salomón, con su gran sabiduría, ¿no? Y este profeta tiene visiones maravillosas de Dios. En un primer momento Dios le muestra al profeta Ezequiel que se vuelva al pueblo, que se vuelva. Dios era un hombre con una fe muy grande y que Dios le mostraba visiones extraordinarias que la gente no entendía. Muchas veces no entendemos cuando nos podemos ver en el primer momento todas las cosas que el Señor le decía. No, le decía que se atara, le dijo que comía estiércol, un montón de cosas. Y el pueblo le tenía que decir, pero explícanos, ¿qué significan todo esto? Y él explicaba, vuélvanse al Señor. Tiene visiones tremendas Ezequiel de la abominación que estaba pasando en Israel. Hasta el año 597, él es usado grandemente por el Señor. Y en ese transcurso es cuando le muestra esta visión. Antes le muestra a él que tiene que ser atalaya para su pueblo. Una atalaya era esa persona que estaba en un castillo, en una fortaleza, estaba en una torre alta y veía cuando el enemigo venía a atacar esa ciudad, ¿no es cierto? Esa era la atalaya. Entonces dice el Señor, yo te he puesto, hijo de hombre, como atalaya, para que les adviertas, para que se arrepientan, para que se vuelvan de sus malos caminos. Le dice, porque yo demandaré tu sangre si tú los exhortas y no al arrepentimiento. Pero si el impío no se quiere volver, él le dice en el capítulo 9, en el capítulo 23, su sangre demandaré de ellos. Pero él lo mandaba como atalaya, lo mismo que nos manda a nosotros en estos días tan difíciles de la tierra. Somos los atalayas del Señor, somos los únicos portadores, queridos hermanos, de esa fuente de vida eterna que es el Señor Jesús. Lo único que podemos llevarle luz a esos perdidos, a esos que están mal. Y muchas veces cuando uno ve lo que Dios demanda, obviamente Dios nos manda personalmente diferentes ministerios, diferentes mandatos, diferentes propósitos, ¿no? Pero el de ser atalaya, de advertir que el ser humano se arrepienta, si uno ama a Dios, forma parte también de nosotros, ¿no? Y es la única esperanza que tienen. Eso sucedía en Israel. Y más ahora, viendo los tiempos tan complicados y difíciles, nosotros vemos lo que viene para la humanidad. El profeta dice, oscuridad viene sobre la tierra, y oscuridad vemos, y oscuridad viene cada vez más. Y nosotros somos los atalayas de Dios en este momento, como lo fue en ese momento. Y así el profeta llega a este capítulo maravilloso y le habla al pueblo, ese pueblo que estaba muerto, sin espíritu, porque en ese momento el espíritu del Señor no estábamos como estamos ahora, en la gracia, como dice Pablo en Efesios 1:13, porque en vosotros, habiendo el Señor Jesucristo, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras, la garantía de que somos de él, hasta la redención de la posesión adquirida, hasta el momento que él nos viene a buscar. Eso es la gracia, lo que estamos viendo hoy, queridos hermanos. Antes no, ante el Espíritu del Señor, cuando lo pecaban, cuando se equivocaban, los abandonaba, como la gloria de Jehová abandona el templo, en este momento de la historia de Israel. Y era un valle de huesos secos, un valle sin esperanza, en cautividad,
en afrenta, en dolor. Así estaba el pueblo de Israel, los que estaban cautivos y los que estaban sufriendo en la tierra que habían quedado. Pero Dios les manda un mensaje de esperanza a través de estas palabras. Les dice que esos huesos van a cobrar vida. Muchas interpretaciones hay de este capítulo 37. Hay muchas interpretaciones. Muchos dicen que es la redención final de Israel, cuando realmente el Señor venga por segunda vez y redima al remanente de Israel, porque es solamente un remanente que se va a volver. La palabra de Dios dice que todos lo niegan a Cristo y lo van a seguir negando hasta el momento que Él venga, no importa, dice que van a seguir blasfemando. Cuando uno lee Apocalipsis, lo dice. Muchos dicen que es la redención final de Israel. Otra opinión también viene a decir que también fue esta parte cuando Dios los restaura y luego de este exilio tan grande los regresa a la tierra prometida para construir el segundo templo que después los romanos destruyen 70 años después que el Señor Jesucristo abandona este plano y va a su gloria eterna, ¿no? Después de entregar su vida y salvarnos con su sangre bendita. Y también una interpretación que nos habla a nosotros, a los seres que estamos viviendo en este momento en el plano de la tierra. Nuestra vida, cómo estaba, cómo está hoy y cómo puede estar mañana. Y vamos a hablar un poquito de eso, para no entrar en la historia que se hace pesado hablando del pueblo de Israel, los huesos secos, hermanos. En un primer lugar, lo que nos viene y lo que el Señor me mostraba en este capítulo, ¿no? ¿Cómo estaban? Obviamente uno dice, sí, ¿cómo estábamos antes de conocerle? No, éramos huesos secos, huesos que estaban caminando, un cuerpo que respiraba, un corazón que latía, un cerebro que pensaba. ¿Pero qué pensaba? Banalidades del mundo. ¿Qué pensábamos? En el hoy, en vivir la vida. Tal vez muchos pensaban, la vida es una, ¿no? Yo lo pensaba en un momento antes de conocer a Cristo. Éramos huesos secos. Muchas veces cuando le hablamos a la gente, no, me ha pasado, y no sé si a usted le ha pasado, no olvidamos a veces que son huesos secos, gente que está muerta en vida. Y queremos imponer la palabra de Dios, queremos que se arrepientan ahí, queremos obligarlo a entrar por el camino estrecho y la puerta angosta, ¿no es cierto? Queremos más fuerza, vamos, arrepentite, hoy es el día. Pero sí, tal vez es su último día, tal vez ese último día que esté en la tierra, parte al Señor, cielo o infierno. Lo sabrá, si se arrepiente y cree, va a ser salvo, ¿no? Pero a veces queremos hacer, no lo entendemos, que a veces los tiempos de Dios son diferentes. Mucha gente a veces juzga y prejuzga y dice, este no se va a arrepentir más, y está perdido totalmente, y mi familia nunca más se va a convertir, y son unos violadores, unos asesinos, lo que sea, no lo sé, cada pecado, ¿no?, que tiene el ser humano, pero son gente que está muerta en vida como estamos nosotros, eran huesos secos y son huesos secos, y la gracia de Dios y el amor de Dios quiere que lo miremos con ese amor, llevando sí las buenas nuevas de salvación, que tal vez esperando y orando para que esa palabra, obviamente si el corazón tiene un corazón predispuesto, ¿no?, a escuchar el mensaje, y Dios lo ilumina, porque Dios lo tiene que iluminar, ¿no es cierto?, para que esa palabra llegue en un tiempo determinado de su vida, pueda llegar. Si no hay iluminación, no hay entendimiento y no hay salvación. Y así está el mundo. Y nosotros debemos ver la vida de los hermanos, la vida de la gente, como está, ¿no? Huesos secos que no tienen vida. Sigamos llevando, hermanos, el mensaje de salvación a todos esos huesos secos que andan ahí de la puerta para afuera, sin claudicar, sin vergüenza, con el amor de Dios. Génesis 1.1, cuando uno lee Génesis 1.1, ¿no? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, en el principio creó Jehová los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se paseaba sobre la faz de las aguas, ¿no? Dice eso la palabra, ¿no? Amén a la palabra de Dios. Y nuestra vida estaba desordenada y vacía, hermano. Éramos huesos secos ahí, desordenado, vacío, sin rumbo, sin dirección, todo desordenado, yendo para acá, para allá, sin esperanza, sin un mañana. Y lo que ha hecho el Señor en nosotros, puso su Espíritu en nosotros, puso que los tendones que sí palpitaban por el corazón, sintieran su Espíritu Santo, hicieran una vida diferente, sintieran un conocimiento, sintieran y experimenten y sigamos experimentando algo que la gente querría tener, y muchas veces el bloqueo del enemigo, la falta de amor, ¿no?, hacia el Señor, y todo lo que pasa en el mundo, ¿no?, no permite que vivamos nosotros y que viva la gente, ¿no? Y así estaba nuestra vida, un vaso de huesos secos. Cobraron vida gracias a la gracia, la misericordia del Señor. Cuánto agradecer, cuánta misericordia, cuánto amor, ¿no? Cuando ustedes recuerdan también en el libro de los Hechos, cuando en el capítulo 12, Pedro
hay una viuda en Jope, y esa viuda se llamaba Dorcas, ¿no? Que traducido es Tabita, y esa viuda hacía grandes obras para los santos y ayudaba. Entonces ven los discípulos que estaban en Jope, ven que esta persona ha muerto, entonces lo mandan a llamar a Pedro, que estaba en la ciudad cercana, en Lidia. Él viene y ve que están todas las viudas llorando, y le mostraron todos los atavios, todo lo que esta persona hacía, y Pedro los hace salir, y le dice: Tabita, levántate, y cobró vida, y esos huesos secos muertos cobraron vida, y él restituyó su vida para la gloria de Dios. ¿Allá hay un imposible para Dios? No, yo creo que no. No hay nada, no, yo lo creo así, no hay nada. Y uno puede decir a veces, pero hoy en día los muertos no resucitan. Tal vez no resuciten porque tal vez, no sé si la voluntad de Dios, tal vez Dios puede haber. Hay muchos testimonios, ¿no?, que ha hecho que huesos secos vivan, yo los creo. Y tal vez no hay fe tampoco, tal vez no hay la fe que estaba en el libro de los Hechos. Tal vez la iglesia poderosa, el libro de los Hechos, no se está viviendo, ¿no? También no tenemos la fe, hermanos, para ver tantos milagros de Dios a veces a nuestro favor. Obviamente está su voluntad, pero yo me pongo a reflexionar y digo, tal vez no tengo tanta fe. No digo que vamos a hacer un muerto, bueno, Dios si quiere lo hacemos. Él lo hacemos, Él nos usa, ¿no? Lo puede hacer, como que no. Pero digo, a veces falta esa fe. Dice la palabra de Dios en Lucas 18:8, cuando esta viuda va a reclamarle al juez justo, ¿no? Que lo reclamaba todos los días iba, porque tenía peticiones, y dice el juez, bueno, le voy a conceder lo que quiera, no vaya a ser que enojado, no creía en Dios, no respetaba a nadie, no vaya a ser que me saque, ¿no?, de mis casillas, este juez. Pero dice el versículo 8, dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre a la tierra, ¿hallará fe? ¿Hallará fe? Hermanos, sigamos creciendo en esa fe, no claudiquemos. Los milagros de Dios siguen vigentes hoy en día, pero debemos creer. Obviamente su voluntad. Nadie está diciendo ni decretando ni declarando nada, simplemente con fe, con su voluntad. Y Él lo puede hacer. Como con Toseba, el milagro de la madre de Él. Los milagros que estamos esperando puede hacer, es su voluntad. Sigamos con fe. Esos huesos secos, esos huesos enfermos, pueden ser restaurados si es su voluntad. Tengamos fe. Dios tiene la última palabra. Dios sabrá y nadie puede pasar su soberanía. Pero esos milagros que hizo nosotros, no dando vidas cuando no lo merecíamos. Yo no merezco estar acá, no merezco por mis pecados. Nadie es merecedor de dar la palabra de Dios por sus pecados. Nadie. Sin embargo, en su gracia, en su amor, nos hizo poder ese milagro de cobrar vida y estar aquí, hermanos, compartiendo, alabando, orando, lo que sea. Huesos secos que cobraron, que profetiza, le dice. Profetiza. Ezequiel dudaba. ¿Por qué el Señor le dice profetiza 2 veces? Él dudaba. No, sí, la palabra dice, los profetas también a veces lo iban y a veces dudaban. Profetiza, hijo. Profetiza, le dice, hijo de hombre. Ten fe. Cobraron vida. Un ejército, dice de la manera. Ese ejército de Israel, esa regla espiritual. Somos nosotros, hermanos, tengamos fe. Somos varones y varonas valientes, por saber Cristo. Somos soldados de Jesucristo. La palabra de Dios no dice en ningún lugar que somos guerreros de Cristo. Eso es un invento que han hecho, porque la palabra de Génesis no dice si somos soldados, le dice a Timoteo. Somos soldados que necesitamos esa milicia, siguiendo, peleando la buena batalla de la fe. Dice Timoteo, capítulo 2, versículo 13, 1 de Timoteo, dice, Pablo hablando de Timoteo, dice, tú puedes ir conmigo, esfuérzate en la gracia, y dice, tú pelea la buena batalla de la fe, a la cual fuiste llamado, hermano. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo, tenemos todo el poder de Dios, tenemos toda la sabiduría de Dios, tenemos todo lo que ha puesto, dones, talentos, todo, para llevar vida a los huesos secos que están. Y nosotros también, ¿no? ¿Por qué? Porque también a veces nosotros no estamos secos porque el Espíritu Santo de Dios nos abandona, ¿no? Pero hay momentos en nuestra vida que parece que estamos secos, que no tenemos palabra, que no tenemos ni palabra para darle al hermano, ni nosotros mismos, y leemos y no llega. Y a veces estamos secos, así ante las pruebas, ante la dificultad, ante las tribulaciones, ante todo lo que nos pasa. Estamos como un hueso seco, desparramados a veces ante todo lo que nos pasa. Pero Dios nos da la esperanza, nos da el Espíritu Santo. Pase lo que pase, no estamos secos. Tenemos a Dios, tenemos la garantía de la salvación, tenemos que Él va a obrar milagros, que Él va a operar en nosotros. Depende también buscarle y creerle a Dios. El Señor nos llama a eso. La palabra de Dios, ¿se acuerdan también cuando el rey Salomón, Dios tiene ese encuentro maravilloso con él en Primera de Reyes, en el capítulo 9, versículo 3, que Dios tiene, dice, pacto de Dios con Salomón, ¿no? Y le dice Salomón, le dice el Señor a Salomón, que bueno, ya saben, porque él pidió sabiduría y no reino, le añadió todas las cosas, ¿no? Va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas, ¿no?
y dice, esta casa, le dice el Señor, esta casa, el templo que levantó, ese templo dice, vas por ser de estima, pero dice, pero si vos pecás, si vos haces las cosas mal de esa casa que yo había levantado, dice, vas a ser burla de los demás. En su caso, por sus pecados, lamentablemente, bueno, pasó todo eso con el segundo templo, como estamos hablando y lo vimos. Y en nuestro caso lo que nos pasa es que a veces vivimos, porque nosotros somos su casa, somos el templo del Espíritu Santo, somos la morada de Dios en nosotros, lo más maravilloso. A veces en nuestra casa, a veces andan los tumbos, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces estamos secos, porque ante las pruebas que vienen a veces no creemos a Dios y no buscamos, hermanos. Esta la parte que el Señor le dice acá, vamos a buscarlo, que es tan lindo que acá dice, el 37 dice, el versículo 11 dice, me dijo luego, hijo de hombre, estos huesos son la casa de Israel, he aquí. Ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. No tiene esperanza el pueblo, ya estaba en el exilio, ya estaba totalmente acabado por los pecados, arrasado por los asirios, por los babilonios, por todos los pueblos, porque ellos se fueron con esos pueblos abandonados, el Señor dice, pero dice la esperanza, ¿no? Nuestros huesos secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha hecho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío. Y pondré espíritu en vosotros y viréis y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé y oí. Y ella nos hizo reposar, hermanos. Él ya nos dio el reposo eterno, la gracia eterna, el descanso de nuestras obras, el descanso de toda la dificultad, descanso. Pero está esa lucha, ¿no es cierto? Nuestra parte carnal, esa lucha, es el enemigo también que nos habla en nuestra mente, a veces con la esperanza. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? No. Que descaigamos, que todo. Pero no, adelante, hermanos, adelante. Nosotros ya estamos en la tierra prometida, hermanos. La tierra prometida, nuestra salvación, lo que Él tiene para nosotros ya fue hecho, una vez y para siempre. Falta el momento, seguir perseverando en el camino, perseverando en su gracia, perseverando para poder llegar a disfrutar de todo lo que Dios tiene. Y un día lo vamos a disfrutar al 100%, hermano. Mientras tanto estamos en el campo, la faz del campo está plagado de huesos secos, plagado de dificultades, plagado de pruebas. Pero tengamos esperanza en el Señor, que Él ya ha puesto esa vida eterna, ha puesto esos ríos de agua en nosotros, ya no somos secos. Depende de nosotros vivar el Espíritu Santo que tenemos. No es que el Espíritu Santo, como todos sabemos, no es que va a bajar, pero sí esa comunión, esa búsqueda, esa llenura de su presencia, llenura en la dificultad, ese clamar a Dios, para que como Dios profetiza sobre Israel en ese tiempo y profetiza sobre nosotros, como dice la palabra de Dios en Romanos, en el capítulo 9, en el capítulo 11, cuando le dice, vosotros sois el olivo injertado, en el olivo escogido de Israel, el Israel espiritual verdadero, no el que desechó Dios, porque por los pecados fueron desechados, no, que estaba en cautividad. Nosotros fuimos injertados espiritualmente en ese pueblo único, salvo que va a ser en Cristo, espiritual de Dios, el salvo, ya fuimos. Que realmente tengamos nuestra esperanza, ¿no? En este nuevo año que comienza, no somos del todo destruidos como fue el pueblo. Tenemos la esperanza, adelante. Cuando el Señor Jesús, ¿se acuerdan? En San Juan, capítulo 11, Lázaro, cuando él resucita, ¿no? Que Dios levanta, que dice Lázaro sal fuera, esos huesos secos, muertos, resucitados, no había esperanza, todos llorando, Marta, María, Señor, si hubiera estado aquí, hubiese resucitado, aquí no hubiera pasado eso, no le creían, como a veces no le cree la gente, como a veces yo no le creo a veces la palabra de Dios, lamentablemente a veces me falta fe, muchas veces Dios me vuelve a hablar y me dice, tiempo al tiempo, tengamos fe, esperanza, lo que Dios promete lo cumple. Nosotros a veces somos los que nos boicoteamos nosotros mismos y nos convertimos a veces nosotros mismos en cierto valle de huesos secos. Vuelvo a repetir, huesos secos, tenemos el Espíritu Santo, pero estoy hablando de cómo nos sentimos a veces. A eso me refiero, que no estamos en esa fe y viviendo lo que Dios quiere para nosotros, a pesar de que estemos pasando momentos difíciles. Y Lázaro se levantó y vivió como hemos vivido nosotros, hermanos. Es la misma situación. Hace más de 20 años lo hizo para siempre. ¿Hay algo que valga en esta tierra? ¿Hay alguna, podrá angustia, tribulación? ¿Podrá algo, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo pasado, ni lo presente, o por venir podrá separar el amor de Dios Cristo Jesús? Señor nuestro. Qué manera. No hay palabras para agradecernos todo esto lo que hace y va a seguir haciendo, hermanos. Sigamos adelante, que el Señor está con nosotros, que el Señor nos guíe, que el Señor cada día nos añada
más búsqueda de Él, para que podamos vivir una vida plena, una vida de que, bueno, como estamos bien, orando todo por todas estas situaciones que se vengan, pero sigamos con esperanza, porque estamos vivos, hermanos, nuestros huesos no están secos, tenemos lo más grande nosotros, tenemos a Jesucristo. A mí me gusta decir siempre, cuando muchas veces que digo el Espíritu Santo, me gusta decir el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu Santo es el Espíritu verdadero, el único el que nos ha dado vida, hermanos. Sigamos con esperanza creciendo en Él, que ya nuestra relación fue hecha y falta solamente peregrinar lo que falte. Valle hueso seco que transformó en vida. Un día Israel, cuando Él venga, va a cobrar vida de nuevo. Esperemos llegar vivos, me gustaría llegar vivos en ese momento, si es voluntad, pero si no, no importa, porque ya cobramos vida eterna en Él. Así que hermanos, alentados uno al otro y sigamos peleando esta buena batalla, que ya no estamos secos, que el enemigo, ni nuestra vida, ni las pruebas vengan a nuestro contra y nos caigamos, sino buscando esos ríos de agua viva que el Señor Jesús ha derramado una vez y para siempre en nosotros. Amén, hermanos. La próxima reunión, no sé si Pedro hay algún anuncio o algo, ¿no? O sea, es normal. Para mañana. Mañana. A las 10 horas. Así. ¿Para las 10 o 10? No, para las 10. 10.